Vamos a presentar hoy un video referido a la escritura de estructuras de Lewis, o bueno, Lewis en su idioma original. De todas maneras le seguiremos diciendo Lewis. El objetivo, como les decía, es escribir estructuras de Lewis. Y estas son realmente importantes porque si bien es una descripción muy simple de la unión covalente, permite en combinación con la teoría de repulsión de electrones de valencia eh, determinar o estimar geometrías de moléculas relativamente simples. Vamos entonces a continuar y vamos a ver qué tipo de cosas podemos hacer. Acá tenemos un conjunto de botones que contienen moléculas, desde algunas simples y otras un poquito más complicadas. Vamos a marcar, por ejemplo, la molécula de agua, y lo primero que debemos hacer es indicar acá un número que representa el número de electrones de valencia, que son aquellos que pueden participar en la unión covalente. Evidentemente el hidrógeno tiene un electrón de valencia, el oxígeno tiene 6, por lo tanto vamos a tener 8 electrones de valencia. Comprobamos a ver si hicimos las cosas bien y en efecto la respuesta es correcta. Pulsando continuar, aparece acá, no sé si se verá claramente en el video, pero hay unos cuadrados y rectángulos que apenas sobresalen sobre el color del fondo, donde nosotros podremos escribir los símbolos de los elementos. Por ejemplo, el oxígeno será el átomo central y tendremos en los extremos los dos hidrógenos. Ustedes ven que a medida que cuando apareció la fórmula, o esta página mejor dicho, en lugar de 8 aparecieron 4 electrones disponibles, porque evidentemente cada una de estas líneas involucra una unión covalente y consume 2 electrones. ¿Qué nos dice la teoría de cómo escribir la estructura de Lewis? Nosotros debemos distribuir los electrones remanentes de tal manera de completar los octetos de los átomos laterales, en este caso serían dupletes, que ya están completos, ¿no es cierto? El hidrógeno ya tiene 2 que comparte con el oxígeno, y colocar entonces los electrones que quedan sobre el átomo central. Por lo tanto, vamos a colocar, pulsando sobre estos rectángulos que corriendo el programa se pueden ver claramente, y entonces ahí aparentemente tenemos la estructura correcta. Vean que ya no tenemos electrones disponibles. Si yo pulsara nuevamente sobre un par de electrones, estos se borran por si me equivoco, ¿no es cierto? Bueno, los vuelvo a poner y vamos a controlar y aparece la fórmula bien escrita. Acá vemos entonces que la fórmula que tenemos es la correcta. Ustedes, si quieren, por ejemplo, usando su teléfono celular, podrían fotografiar la pantalla y de esa manera tener registrada la estructura de Lewis de la molécula con la cual están trabajando. Continuamos y entonces me pregunta cuántas estructuras adicionales de resonancia podrán escribirse para esta especie. Evidentemente ninguna, no hay ninguna otra estructura que podamos escribir. Continuamos y entonces lo que me pide es que le escriba el orden de unión. En este caso el único tipo de unión que hay es hidrógeno-oxígeno. Las uniones son simples, por lo tanto el orden de unión es 1. Comprobamos y el resultado es correcto. Bueno, salimos y comenzamos otra vez y vuelve a aparecer el conjunto de moléculas con las cuales puedo trabajar. Vamos a seleccionar una que sea un poquitito más complicada, como el dióxido de azufre. ¿Cuántos electrones de valencia tenemos? Tanto el azufre como el oxígeno
pertenecen al grupo 16, por lo tanto tienen 6 electrones de valencia cada uno, quiere decir que acá vamos a sumar 18. Comprobamos y vemos que la respuesta es correcta. Al continuar aparece la matriz sobre la cual yo puedo escribir la fórmula. El azufre es el átomo central, el oxígeno es uno de los extremos y otro oxígeno es el otro. Fíjense que tengo 14 electrones remanentes. El objetivo es, primero, completar los octetos. Cada vez que pulso disminuye en 2 el número de electrones disponibles. Completamos el octeto de los oxígenos. Pero me quedan 2 electrones disponibles que yo coloco sobre el azufre. Recuerden que el azufre actúa en el dióxido de azufre con número de oxidación más 4. Lo que deberíamos escribir en estos cuadraditos son las cargas formales. Fíjense que las cargas formales de los oxígenos son en todos en los dos casos menos 1, ya que, ¿cómo defino la carga formal? Es el número de electrones que tiene el átomo en la estructura, dividiendo los electrones de unión entre los dos átomos, comparado con lo que tengo en el átomo libre. El oxígeno tiene 6 y acá tengo 6 más 1 de la unión, 7, o sea, me sobra un electrón. Bueno, como la molécula es neutra, evidentemente el azufre va a tener número de oxidación más 2. Además es muy fácil de calcularlo. 1 de esta unión, otro de esta unión y 2 del par no compartido. Bueno, podemos comprobar la estructura. En la estructura no aparecen, en realidad yo todavía no completé lo que tengo que hacer, así que lo vamos a hacer ahora. Evidentemente el objetivo del trabajo es que la carga formal del átomo central se reduzca al mínimo y en lo posible sea 0. ¿Cómo puedo hacer yo para que sea 0? Bueno, bajo un par de electrones del oxígeno y coloco un doble enlace. Y hago lo mismo con el otro oxígeno. Le sacamos, por ejemplo, esto y se los ponemos acá. Entonces, las cargas formales ahora, los puedo limpiar, me van a quedar iguales a 0. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene 4 y 2, 6, mientras que el azufre tiene 2, 4, 6. O sea que ustedes ven que en este caso, para satisfacer la condición de reducir al mínimo la carga formal, el azufre, que pertenece al tercer período, expande su octeto. Si continuamos, me dice cuántas estructuras adicionales de resonancia podremos escribir. Bueno, evidentemente tampoco, ninguna en principio, 0, continuar, y cuál es el orden de unión entre el azufre y el oxígeno. Bueno, en este caso, el orden de unión será 2, ya que la unión es doble. ¿Está? Bueno, de esa manera entonces vamos a terminar con este juego que sino programa que hemos presentado, donde ustedes han podido escribir estructura de Lewis de 2 moléculas, que bueno, si bien no son complicadas, es interesante en el segundo caso que hicimos del dióxido de azufre, de expandir el octeto para poder satisfacer la condición de reducir al mínimo la carga formal del átomo central. Ustedes ven que no es necesario es eso de hablar de uniones dativas, ¿no es cierto?, como se hace en los cursos elementales. Evidentemente, si ustedes escriben utilizando ese sistema de uniones dativas la estructura del dióxido de azufre,
Resulta que tiene una unión simple y una unión doble, por lo cual el orden de unión sería 1,5 y eso no está de acuerdo con los resultados experimentales, que dice que en el dióxido de azufre la unión es doble. Bueno, como siempre les comento que a aquellos que les parezca que le puede resultar de utilidad el juego, me pueden escribir a bayosergio.yahoo.com.ar y gustosamente entablaremos el contacto y les enviaré el programa.